Te va abajo. Eso. Ahí. Listo. Por la asistencia para que la filmen rápidamente. Listo. Listo. Bueno, vamos a empezar. Listo. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de politrauma. ¿Qué es politrauma? ¿Cómo es el abordaje inicial en estos pacientes? Yo soy Federico Espina, de octavo semestre para los que no me conocían, y de antemano gracias al doctor David Mejía, que fue mi asesor para la presentación. Bueno, un poquito de historia. Politrauma se viene hablando desde hace miles de años atrás, pero este señor, James Steiner, es un ortopedista que un día iba a Nebraska en 1976, iba a Nebraska en su avión privado con su familia, y pues por unas turbulencias y unos vientos, el avión cayó. Al caer el avión, la esposa sale eyectada de la aeronave y sus 3 hijos quedan dentro de la aeronave. La esposa inmediatamente muere en la escena. Los 3 hijos y el doctor James fueron llevados a un hospital de Nebraska. ¿Qué pasa en el hospital? Pues se les da una atención inicial. Lo primero que le llama la atención a James es que no son organizados los médicos, pues no es un grupo organizado lo que se está haciendo. No saben qué hacer con estos pacientes que llegan con traumas múltiples y pierden tiempo en cosas que no son muy necesarias. Él incluso dice que hubiera sido mejor tratarlos con las cosas básicas que tenía en su aeronave que haberlos tratado en este primer nivel en Estados Unidos, pues que los niveles son diferentes de Nebraska. Entonces, ¿él qué decide? En este momento, pues sus 2 hijos estaban en coma, un hijo resultó ileso y él también tenía pues unas heridas de gravedad al momento. ¿Él qué decide? Él crear un grupo, una asociación para entrenar a las personas en politrauma, para entrenar a las personas en trauma múltiple, como lo llama él, y decir, pues hay que tener una manera ordenada de hacerlo, hay que aprender a tratar a esos pacientes, hay que enfocarnos en lo que es importante y en lo que no es importante. Entonces, 2 años después saca su primera edición de la ATLS. En este momento vamos en la 10ª edición. La 10ª edición se la dedicaron al doctor Norman McSwain, un cirujano de trauma que dedicó toda su vida a la atención prehospitalaria. Él primero era paramédico y se volvió después cirujano de trauma. Después de esto quiso dedicar toda su vida al paciente traumatizado, más en la escena pues, prehospitalaria, no tanto en la hospitalaria. Él dice que era de suma importancia tanto enseñarle a los paramédicos como a los civiles a tratar el trauma, porque el trauma no es ajeno a ninguno y todos podemos estar en una situación. Él también tenía una frase muy famosa que llamaba todos los días a un amigo y le preguntaba, ¿qué has hecho bien por la humanidad últimamente? Entonces también para que lo tengan presente, es una frase que me pareció interesante, pues, que hemos hecho bien por la humanidad últimamente, ¿cierto? No todo tiene que ser medicina, también puede ser otras cosas que hayamos hecho, pero siempre intentar buscando el bien. Y mucha de la presentación la voy a basar en la ATLS, la 10ª edición, que es la última, del 2018. Bueno, definición como de politrauma, hablamos de 2 o más sistemas afectados en un trauma y que una de estas lesiones o los sistemas afectados esté amenazando la vida. Eso es fácil, pero normalmente nos hablaban de un score, nos hablaban del score de severidad de trauma, que si es mayor a 16, habían otros que decían que si era mayor a 14. Entonces ahí empezó un debate de cuándo se declara politrauma. Entonces ya sacaron esta nueva definición, la nueva definición de Berlín, que nos dice un ISS, un trauma, un score de severidad de trauma mayor a 15, o un AIS, un score de severidad de trauma abreviado mayor a 3 en 2 regiones del cuerpo, y alguna de las siguientes, que tenga una presión sistólica menor a 90, que tenga una escala de coma de Glasgow menor a 8, una base exceso menor a -6, una edad mayor a 70 años y si tiene alguna coagulopatía por una PTT mayor a 40 segundos o un INR mayor a 1.4. Esta es la nueva definición que dicen ellos, que demostró más efectos sobre la mortalidad y pronóstico.
Pero ¿qué pasa? Pues en esos pacientes los tenemos que identificar politrauma desde el principio, no vamos a tener no vamos a tener una base exceso en el momento que vamos al paciente, no vamos a tener unas pruebas de coagulación en ese momento que tengamos al paciente. Entonces, pues quedarnos desde el principio con esta definición, 2 o más sistemas afectados y que una de estas lesiones afecte la vida. Ejemplo, el de la imagen, se ve, parece un ataque como de un animal, como de un oso, es un paciente que tiene múltiples lesiones y se puede ver que tiene un torniquete en ambos brazos, o sea, tenía 2 lesiones que amenazaban potencialmente la vida, pues si tiene más de 2 lesiones. Muy bien, frente a la fisiopatología del trauma, es importante pues conocer cómo funcionan los diferentes sistemas frente al trauma, ¿cierto? Porque la fisiopatología del trauma también depende de cada órgano y de cada trauma. Igual vamos a tener un ciclo interactivo entre ellos. Vamos a hablar de coagulopatía, hemorragia, hipotermia y pues daño tisular. Este artículo pues es escrito por unos ortopedistas que hace una revisión, yo se los mandé, que hace una revisión muy buena sobre la fisiopatología. Nos hablan de coagulopatía en trauma. Primero, hay una coagulopatía por consumo, ¿cierto? Se van a activar todos los sistemas de coagulación. Al activarse tanto los sistemas de coagulación, se van a gastar. Segundo, va a haber mucha hemorragia, lo hablamos, ¿cierto? Va a haber mucha hemorragia en estos pacientes. ¿Qué pasa con la hemorragia? Se pierde sangre. ¿Qué hay en la sangre? Factores de coagulación, plaquetas, también se van a empezar a perder. Tercero que hemos visto, que con los daños endoteliales que genera el trauma, con los daños del glucocálix, se liberan sustancias anticoagulantes que también nos van a empezar a empeorar la coagulopatía. Y por último, se ha visto que las plaquetas y el fibrinógeno frente al trauma no responden muy bien, entonces no va a haber ese coágulo primario ni va a haber una estabilización del coágulo con el fibrinógeno. Entonces eso nos va a generar pues, múltiples daños. La hipotermia, entonces el trauma viene asociado a hipotermia porque el cuerpo está como pensando en otras cosas, no pensando muchas veces en su temperatura y muchas veces las condiciones del paciente pues también lo van a llevar a esto. Y la hipotermia es muy importante y es importante controlarla porque con la hipotermia estamos gastando energía innecesaria, ¿cierto? Energía que estamos gastando para calentar el cuerpo, sabiendo que la necesitamos para otros procesos en el momento del trauma. También es importante. Y también se ha visto que temperaturas por debajo de 33 empiezan a afectar la coagulación, las plaquetas y el fibrinógeno. Entonces, como ven, es todo un ciclo. Hemorragias, pues como les había dicho, pues la hemorragia también afecta la coagulación también afecta la hemorragia, entonces por eso dicen como un ciclo interactivo. Además de todo, la hemorragia que nos va a hacer, pues un daño tisular al momento, nos va a hacer necrosis, si no tenemos suficiente flujo, pues va a empezar a haber una hipoxemia tisular. Al igual que en el daño tisular, ¿cierto? En el daño tisular ellos mencionan más que todo la contusión pulmonar y las fracturas mayores. Ellos dicen que estos son los más graves y que los van a ocasionar más liberadores de moléculas proinflamatorias que nos van a llevar, en principio, los va a llevar a todos a un daño de la permeabilidad, a un daño endotelial y a una disfunción inmunitaria, porque va a haber tanta activación de todos los sistemas que el cuerpo no va a ser capaz como de compensar. Anteriormente se hablaba de una triada de la muerte. En la triada de la muerte hablábamos la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia. Como les mencioné, pues todos tienen como un factor sobre el otro y son lo que nos van a determinar como la mortalidad en estos pacientes. Pero le sumamos en el 2021, perdón, se le sumó este cuarto elemento, la hipocalcemia, ya lo llamamos el diamante de la muerte. Hemos visto que la hipocalcemia tiene fundamental para esos otros 3 factores y es fundamental en el trauma. Primero porque pues, a la pérdida de sangre también va a haber pérdida de calcio y también a la pérdida a la transfusión vamos a ver, uno puede generar una hipocalcemia. Entonces pues la hipocalcemia es un factor de la coagulación, entonces es muy importante. Frente a la acidosis y la hipotermia se asocia más con los procesos de contractibilidad cardíaca y el empeoramiento pues, de estos. Un poco de la fisiopatología, vamos a hablar de la distribución trimodal y un poco de la historia del trauma. Anteriormente, en 2016, se hablaba, pues todavía hablamos de 3 picos de muerte. Entonces tenemos una muerte inmediata, una muerte temprana y una muerte tardía. La muerte inmediata muchas veces no la podemos prevenir. Es una muerte que pasa desde el segundo, la persona que sufre el trauma y se muere, hasta la primera hora más o menos
del trauma, ¿cierto? Van a ser laceraciones normalmente a cerebro, aorta, un taponamiento cardíaco grave que no alcance a llegar, ¿cierto? Van a ser diferentes situaciones que van a matar al paciente casi que en la escena y no vamos a tener mucho por hacer por el paciente. Ya después vamos por las muertes tempranas, que van más o menos desde la hora hasta las 4 horas, y ahí sí nos hablan de otras diferentes patologías en las que sí podemos tratar y en las que nos vamos a enfocar un poco más en esta charla, y es en los pacientes que sí les podemos salvar más como la vida. Y por último están las tardías, que también cumplimos una función esencial, pero estas ya son semanas después del trauma, que puede ser falla multiorgánica o una sepsis, una infección pues, después del trauma. Esto es como se hablaba anteriormente, y esto lo monta la ATLS y nos dice, pues anteriormente veíamos que lo rojo, la línea roja, era como se presentaban. Entonces, si ven, pues el trauma temprano pues, no se ha logrado disminuir mucho porque es muy difícil, pero sí hemos visto una gran disminución en el trauma temprano. Vean cómo era anteriormente en el 2010 y esto ya en el 2018 lo describen que es mucho menor, al igual que el trauma las complicaciones tardías del trauma. Bueno, hablamos de la hora dorada, un concepto que se usa desde que se empezó la TLS. De una hora dorada hablamos de esa primera hora en que hay que tratar el paciente, es lo que va a determinar el pronóstico y el desenlace de nuestro paciente. Cierto, no podemos gastar tiempo en cosas que no son innecesarias. Ejemplo, en el Kahoot hablamos de hay que esperar al ortopedista para la fractura del peroné. Peroné normalmente no va a ser un determinante pues, de vida o muerte, en muchos casos y otras cosas muy importantes. Entonces eso, no gastar tiempo en las cosas que no están matando al paciente. Un enfoque inicial, entonces anteriormente e incluso en la ATLS de la 10ª edición del 2018 todavía nos aparece un enfoque de ABCDE, pero ¿qué hemos visto? Que no, que debemos enfocar a los pacientes en X, ABCDE. Hablamos de X como principalmente lo que esté matando el paciente, pero también se habla más que todo de hemorragia masiva. Entonces, tratar lo que esté matando al paciente en primera instancia, que usted lo vea, o si usted ve una hemorragia masiva, pues es lo primero que usted va a ir a controlar. No va a controlar primero la vía aérea, sino la hemorragia masiva. Entonces, enfocarse primero en lo más importante y ya después seguir la secuencia. Por eso no hay como ninguna secuencia adecuada. Todo es importante, entonces olvidar el ABCDE y pasar a XABCDE. Vamos a empezar con la A, ¿cierto? Tenemos una vía aérea. Siempre en la vía aérea vamos a revisar si el paciente tiene una vía aérea permeable o no, ¿cierto? Normalmente preguntándole, hey, hola, señor, contesta, nos habla, no se escuchan ronquidos, escucha normal, pues un paciente que probablemente tenga una vía aérea permeable. Le vamos a hacer una maniobra de tracción mandibular a estos pacientes con trauma. Intentar evitar la frente mentón, ¿por qué? Porque van a ser pacientes que probablemente tengan un trauma cervical, probablemente pues, van a sufrir algún daño, entonces pues, no empeorarlo. Aspiración de secreciones, son pacientes que pueden tener vómito, moco, intentar aspirar a las secreciones y no dejarlo bronco aspirar. Y una vía aérea segura. Como vemos en la imagen, pues no tenemos una vía aérea segura. ATLS, ¿cómo define una vía aérea segura? Un dispositivo que pase las cuerdas bucales, que tenga un neumotaponador y que esté pegado a oxígeno. La máscara laríngea no cumple esas funciones, no pasa las cuerdas vocales, no tiene un neumotaponador, pues puede estar conectado a oxígeno, pero no cumple las otras dos. Entonces es importante, muchos pacientes van a llegar en esta situación porque es muy difícil intubarlos, pero apenas llegue al centro adecuado donde estén los especialistas, pues pasarlo a una intubación orotraqueal, que es pues, lo de la vía aérea segura. ¿Cuándo vamos a intubar un paciente? Aquí tengo 7 ítems en situaciones que vamos a intubar un paciente. Primero, que esté haciendo presencia de apneas, hay que intubarlo. Cuando una escala de Glasgow menor o igual a 8, que es como la más llamativa, normalmente es lo que se menciona, ¿cierto? Si un paciente tiene menos de 8 intubar, pero se nos olvidan todas las otras. Cuando hay que proteger la vía aérea de vómito o sangre, un paciente que pues, no pueda controlar de pronto su vómito o su sangre, pues se va a broncoaspirar, hay que intubarlo. Fractura maxilofacial severa, como se ve en la imagen, pues un paciente que sufre una fractura maxilofacial severa, va a ser complejo intubarlo, pero es lo adecuado hacer porque el paciente, debido al edema, no va a ser capaz de respirar adecuadamente. Cuando tengamos riesgo de obstrucción, o sea, una herida en tráquea, un hematoma masivo que esté expandiendo,
nos va a tapar la vía aérea. Que no sostenga una saturación de oxígeno mayor al 90 con una máscara de alto flujo, ¿cierto? Es un paciente que por alguna razón con todo el flujo de oxígeno no está recibiendo, algo le está pasando a esa vía aérea. O que tenga quemaduras faciales con riesgo de lesión por inhalación, ¿cierto? Siempre revisar la boca en los pacientes que tienen quemaduras faciales, porque una quemadura al interior de la boca, pues, o al interior de la tráquea y la faringe nos va a causar una obstrucción, pues, por inflamación. En la B vamos a hablar un poco de respiración. En la respiración vamos a observar el patrón respiratorio. Aquí vamos a usar mucho la inspección. Y aunque la E va de última, que es exponer, a estos pacientes hay que mirarlos sin camisa. Pues, ¿cómo vamos a verle el patrón respiratorio a un paciente que tiene una camisa? Muy difícil. Hay que mirar la auscultación y la percusión. Esto se nos olvida. Hay que percutir a estos pacientes. Nos ayuda a diferenciar, ejemplo, timpánico, nos ayuda a irnos más hacia un neumotórax, o lo escuchamos mate, nos ayuda más a un neumotórax, ¿cierto? Siempre comparativo. Y con la auscultación, pues también vamos a ver si tiene un murmullo vesicular conservado o no. Las patologías que debemos identificar en esta parte de respiración, normalmente van a ser el neumotórax cerrado. ¿Cómo vamos a identificar? Esos pacientes lo primero que van a presentar es dificultad respiratoria. Después van a empezar a presentar esa auscultación, ese murmullo abolido. Van a presentar la percusión timpánica. Ya más tardíamente se van a poner con la tráquea desviada, se van a poner más malucos, pero primero se van a presentar esas otras. Neumotórax abierto es de pronto más fácil porque tiene que tener una herida abierta hacia el medio, ¿cierto? Normalmente los pacientes van a llegar por herida arma de fuego, herida por arma cortopunzante, pues van a llegar con el neumotórax abierto, hay que identificarlo. Recordar revisar la espalda, los pulmones también están por detrás, ¿cierto? Hay que revisar, los pacientes normalmente llegan acostados en la camilla o traídos pues una camilla, no le revisamos la espalda, puede tener una herida abierta en la espalda. Un neumotórax masivo hay que identificarlo, pues lo mismo, auscultación, percusión y pronto un paciente que ya esté entrando en un choque. Tórax inestable. Entonces, cuando hablamos de tórax inestable, hablamos de algún problema en las costillas que no esté dejando respirar al paciente bien, por así decirlo. ¿Cómo se describe? Se describe o que tenga una fractura congruente en más de 4 costillas o que tenga 2 costillas en 2 o más fragmentos, que eso también es llamado tórax paradójico, ¿cierto? Porque ya si yo tengo 2 costillas o más fracturadas en 2 o más fragmentos, pues el tórax va a empezar a hacer un movimiento paradojal a la inspiración. Se hundiría la aspiración, pues como que va a salir ese pedazo porque está suelto. Y por último, el trauma traqueobronquial también va a ser pacientes con dificultad respiratoria que normalmente van a requerir intubación y cirugía. Estas son algunas de las patologías que les acabo de mencionar. Aquí tenemos el neumotórax abierto, ¿cierto? Es un paciente que recibe una herida por arma de fuego. A esos pacientes, ¿qué hay que hacerles? Sencillo, un parche de 3 puntas o de Ashman. ¿Cómo lo hacemos? Con lo que tengamos, un plástico, un aluminio, pero hay que cubrirlo en las 3 puntas y dejar una parte abierta para que funcione como una válvula, que pueda salir el aire, pero que no vaya a entrar más aire del ambiente. Tenemos acá pues como la terapia rápida para el neumotórax cerrado, ¿cierto? ¿Dónde podemos hacer la descompresión con aguja? Normalmente la vamos a hacer con una aguja Yelco 16, que es lo que tenemos. También hay agujas especiales para esto, pero pues, si tenemos una aguja Yelco 16 nos va a funcionar. Normalmente lo vamos a hacer en 2 puntos. Se puede hacer en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular o en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior. Cualquiera de esos 2 puntos nos va a funcionar. Porque ya se ha venido tomando mejor la medida del quinto espacio por el aumento de obesidad en los pacientes, ¿cierto? Los pacientes normalmente vienen siendo un poco más obesos y la aguja aquí en el segundo espacio intercostal va a ser más difícil de que llegue al pulmón. Entonces, por eso venimos frente a una medida del quinto, pero si el paciente es un paciente que usted cree que le va a llegar al pulmón fácil desde el segundo espacio intercostal, también se lo puede hacer sin ningún problema. Recordemos que estas 2 patologías van a requerir sus tratamientos, pero los tratamientos van a ser temporales, ¿cierto? Esto hay que cerrarlo en algún momento y esto hay que quitarlo en algún momento para ponerle una sonda tórax. Ese es el tratamiento definitivo de estas 2 patologías, colocarles una sonda tórax al paciente. Podemos ver otros tipos de trauma. Esto es un trauma cerrado de tórax. Se puede ver, a estos pacientes hay que tener mucho cuidado con el corazón, una contusión cardíaca, una contusión pulmonar.
parece tener de pronto también unas fracturas costales, hay muy pendientes en eso, ¿cierto? Pendientes a la inspección en la respiración. También esta es una imagen que dibujó Netter hace unos años y nos describe pues, el taponamiento cardíaco, ¿cierto? Nos describe la hipotensión, pues, el ritmo cardíaco abolido y una ingurgitación yugular, que es la tríada pues, de Beck del taponamiento cardíaco. Él tiene un error acá, que es que pues, dice que frente al taponamiento cardíaco hay que hacerle una pericardiocentesis, pero ya sabemos que no, ya sabemos que lo indicado pues solamente se podría hacer una toracotomía de resucitación, que es lo único que va a salvar a este paciente. En C vamos a hablar de circulación. En la circulación siempre lo primero, por eso les pongo hemorragia visible, porque incluso desde que llega el paciente hay que mirar si tiene una hemorragia visible, una hemorragia que esté pues, muy llamativa. Entonces, pendientes a eso, o que tenga la ropa de pronto llena de sangre. Cuando miramos pulsos, hay que mirar, pues, revisar pulsos, de pronto una extremidad que sea afectada, que tenga pulso proximal pero no distal, hay que prender las alarmas. Cambios en la piel, que empieza a tener la piel más cianótica, que empiece a tener la piel más pálida distal y más rojiza proximal, también llamar la atención. Siempre sospechar fractura de pelvis, es muy importante en el trauma. Los pacientes con trauma, la fractura de pelvis los puede matar y la solución es muy fácil, pues la solución temporal es muy fácil, colocarles una sábana pélvica o una fronda pélvica. Es una medida sencilla y pues que podemos hacer en cualquier lugar. Entonces, siempre sospecharlo. Y choque, vamos a hablar de choque, o pensamos que un paciente tenga choque cuando tenga un llenado capilar mayor a 2 segundos, un índice de choque mayor a 0.9, el índice de choque es la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica. Y por último, pues ya si el paciente está en hipotensión, pues estaríamos en de choque, pero siempre revisar llenado capilar y hacer un índice de choque que nos habla de choque oculto y de cuándo el paciente va a requerir una transfusión masiva. ¿Cómo vamos a controlar el sangrado de los pacientes? ¿Cierto? Empezar siempre con un empaquetamiento de la herida y generar presión, es lo primero. Si esto no controla la herida, o si la herida es muy grande, por ejemplo en el caso de la amputación traumática, pues va a ser muy difícil comprimir, lo primero va a ser un torniquete. ¿Qué torniquete podemos usar? ¿Un convencional o uno no convencional? ¿Hay diferencias? Sí, principalmente la diferencia de este es que va a hacer más daño a los tejidos celulares, pero no va a hacer ninguna otra afectación, va a controlar el sangrado más eficazmente. Ojalá tuviéramos el convencional, pero si no lo tienen, hay que conocer los diferentes métodos de torniquetes no convencionales. Las correas sirven, pero dicen que no sirven mucho porque hay unas que no alcanzan a apretar bien y pues se puede simplemente con una camisa o con un trapo, ya sea con unas tijeras o con un palo, se puede hacer este torniquete que ven allá a mano izquierda. Muy bien, en líquidos intravenosos en el choque hemorrágico es un tema pues, muy hablado y controversial más o menos. Lo que siempre nos hemos preguntado, ¿debemos dar cristaloides? ¿Son soluciones hipertónicas o isotónicas? ¿Vamos a dar líquidos a chorros o hay un mínimo o un tope de líquidos que debemos dar en estos pacientes? Entonces, Walter Buchanan nos habló en la Primera Guerra Mundial y nos dice, una inyección de fluido que incrementa la presión arterial hace daño en sí misma. Una hemorragia en caso de choque puede no ocurrir el choque en caso de hemorragia puede no ocurrir porque hay una presión baja o porque el flujo está muy lento y no es capaz de pasar el coágulo que lo está obstruyendo, ¿cierto? ¿Qué nos dice él? El líquido que le estamos dando a sus pacientes es mucho y lo está dañando. ¿Y será que estos pacientes sí necesitan líquido? ¿Será que lo que le está causando el choque es que no tenga una buena presión arterial? Entonces él se planteó esa pregunta desde la Primera Guerra Mundial. Y apenas en 1994, William Bickel y su grupo de colaboradores nos sacó este estudio. Es cuando nos dice si hay que resucitar al paciente inmediatamente con líquidos o si se puede esperar un poquito y dejar los líquidos de una manera más conservadora. Él lo hizo en los pacientes con trauma penetrante en torso. ¿Qué nos demostró? Que una cantidad de líquidos masiva, normalmente grande, ellos empezaban con líquidos de 1000 a 1500, un bolo de 1000 a 1500, era peor para el paciente. Él demostró que había menor estancia hospitalaria, que existía menos mortalidad, entonces, pues, importante, fue el primero en mencionarlo y desde 1994 ya vienen pues, varios estudios que nos hablan también de esto. Tenemos estos son los últimos 2 metaanálisis que se presentaron del tema, que nos describen también que nos disminuye
La falla multiorgánica disminuye mortalidad, estancia hospitalaria, y hay un debate pues, si afecta o no la falla renal. Pero entonces ya debemos hacer una reanimación hipotensiva. Entonces, ¿cómo debemos dar los líquidos? Los líquidos siempre cristaloides, están los cristaloides, e isotónicos y calientes. Los líquidos normalmente se deben dar calientes, se pueden calentar en tanto una máquina pues, que calienta líquidos o en un microondas simplemente se pueden calentar los líquidos. E isotónicos porque hay un artículo que describe que se deben dar líquidos hipertónicos. No, los líquidos siempre isotónicos. Intentar no pasar de 1.500 a 2.000 litros al momento de la reanimación, ¿cierto? Intentar ser un poco más conservador, no intentar llenar al paciente lo más rápido que sea. ATLS en 2018 nos dijo un bolo de 1 litro y revisar. Pues siempre es bastante el bolo de 1 litro, pero ellos, eso es lo que recomiendan ellos. Y recordar que esto no reemplaza la sangre, como nos dijo pues, Walter Cannon en la Primera Guerra Mundial, pues él se daba cuenta de que algo no estaba bien, ¿sí? Porque el líquido que le estamos dando no va a reemplazar la sangre. ¿Qué estrategia recomiendo yo que deberíamos usar, o os recomienda pues también la literatura? Dar bolos de 250 mililitros basados en metas, una presión arterial entre 70 y 90. No preocuparse mucho si la presión está bajo de 90 y no está bajando mucho, o si la presión arterial media entre 50 y 60, ¿cierto? Mantenerla como entre esos rangos va a estar bien. Incluso hay unos estudios que se realizaron en iniciar líquidos endovenosos si hay pulso radial presente. O sea, si el paciente tiene pulso, no le iniciaban líquidos. Es un poco más conservador de pronto, pero da más miedo hacerlo, ¿cierto? Un paciente que esté sangrando y que tenga pulso, uno tampoco se puede quedar muy tranquilo en hacerlo. Entonces, es 250, ir evaluando y pues lo más temprano posible iniciar hemoderivados en choque hemorrágico. Una nota aquí en los líquidos, pues la reanimación hipotensiva, cuidado con los adultos mayores normalmente no se les puede hacer reanimación hipotensiva porque son pacientes que van a tener hipertensión de base, entonces pues no van a manejar presiones arteriales normales, y embarazadas, tener mucho cuidado pues con esas dos que no entran en este grupo. Frente a los hemoderivados, en trauma siempre vamos a usar una relación 1:1, vamos a dar plaquetas, plasma y glóbulos rojos iguales, vamos a eliciarnos tempranamente. El ATLS dice que si no responde al bolo, le vamos a dar hemoderivados o transfusión inmediatamente. Cuidado con el calcio ionizado en transfusiones masivas para evitar la hipocalcemia. ¿Por qué? Porque el calcio ionizado se nos va a bajar, porque el calcio en la sangre va a estar pegado a albúmina y a citratos, y los glóbulos rojos o normalmente pues, van a tener citratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que ese calcio baje más. Hay que estarlo midiendo y ojo cuando el calcio ionizado esté menor a 0.9 milimol por litro porque hay que reponerlo, porque ya vimos que hace parte del diamante de la muerte. Hablamos de ácido tranexámico. ¿Esto qué es? Es un antifibrinolítico que inhibe competitivamente la activación de plasminógeno y altas dosis inhibe la activación de plasmina, ¿cierto? Nos va a ayudar a que no se degrade el coágulo. Y la administración de este medicamento se debe dar 1 gramo en 10 minutos, luego 1 gramo continuo por 8 horas. Solo se debe dar si lleva menos de 3 horas de la presentación del trauma. ¿Quién nos determinó esto? El CRASH 2, en un estudio que reveló la costo-efectividad del ácido tranexámico y demostró que después de las 3 horas no tenía ningún efecto pues, como benéfico en los pacientes con trauma. Neurológico, pasamos a la parte neurológica. Me gusta mucho estos dibujos de Netter porque nos describe cómo hacer muy fácil pues, la escala de coma de Glasgow, nos dice el puntaje de cada uno. Entonces nos habla pues, en cuanto a la apertura ocular, si es espontánea, si usted le dice abra los ojos y los abre, o si solamente responde al dolor. Frente a la motora, también nos dice muéstreme 2 dedos, se los muestra, si al dolor localiza el dolor, si al dolor solamente se retrae, o si ya está en una posición de flexión o extensión. Y por último, la respuesta verbal. Siempre uno tiene la duda de cómo qué preguntar, qué pasa si me responde esto y lo otro. Pues Netter aquí nos lo aclara un poquito. Le preguntamos, ¿qué año es? 1983, pues en ese momento era correcto. Está confundido si nos dice un tiempo no adecuado, 1972, o si nos responde ya una respuesta inadecuada, ayer, lunes, mamá, o si dice otra cosa que no está completamente coherente. Y ya incoherente, pues que empiece a hacer solamente sonidos o que no se le entienda nada de lo que esté diciendo, y por último, pues que no responda. Frente a la exposición,
Siempre la exposición vamos a intentar evitar la hipotermia. La exposición también es mirar al paciente por completo y ver qué nos faltó, qué nos saltamos, qué no miramos, qué lesión no vimos. Entonces, como les dije, siempre revisar la espalda del paciente, ¿cierto? Hay que moverlos en bloque. Cuidado con estos pacientes que también van a estar pues, muy afectados. ¿Cómo vamos a evitar la hipotermia en principio? Les vamos a quitar la ropa mojada. No todos los pacientes con hipotermia van a estar en esta situación, van a estar en una situación de frío, van a estar en la nieve así congelándose, no. Los pacientes con hipotermia simplemente puede ser que estaba lloviendo y se cayeron en la bicicleta como fue en nuestro caso. Entonces remover toda la ropa y usar los líquidos calientes. Se ha visto que los líquidos normalmente vienen a temperatura ambiente, en urgencias normalmente las temperaturas son un poco más bajas y los líquidos van a estar fríos. El paro aparece con temperaturas por debajo de los 30 grados centígrados, entonces tener cuidado. Siempre usar una manta térmica, un calentador si se puede, no declarar la muerte de un paciente si no tiene una temperatura por encima de 35 grados. Un paciente no está muerto hasta que se caliente, ¿cierto? Los pacientes siempre se van a, pues la hipotermia puede llevar a un estado como de relajación del cuerpo y hay que volverlos a calentar para asegurar eso. Y no pasar más de 0.5 a 2 grados por hora de calentamiento. Una manta térmica hay que tener mucho cuidado al usarla porque la parte dorada siempre debe ir por fuera para los pacientes con hipotermia. Para los pacientes con golpe de calor, la parte plateada va por fuera. Entonces, pues un paciente que llegue con la parte plateada por fuera no va a ser de mucha utilidad la manta térmica en ese caso. ¿Qué pasa con los diferentes niveles de temperatura de los pacientes y cómo mientras vamos bajando va afectando los diferentes sistemas? Cuando tenemos menos de 35 grados, empezamos con escalofríos, una frecuencia respiratoria elevada, un gasto cardíaco aumentado, ¿cierto? El cuerpo está respondiendo normalmente, está intentando calentarse. Ya a menos de 34 vamos a empezar con alteraciones en el estado de la conciencia. Menos de 32 vamos a ver que ya se disminuye la frecuencia respiratoria y el gasto cardíaco, el cuerpo se empieza a rendir, ya no empieza como a tener esas respuestas. Menos de 30 empezamos con bradicardia y desaparece el escalofrío. Si desaparece el escalofrío tenemos esa respuesta primitiva ya mala. Y menos de 28 ya descargas ectópicas, auriculares, fibrilación auricular o ventricular y posibles asistolias. Pero no dar un paciente tampoco como dejarlo ir simplemente porque la temperatura esté en menos de 28, ¿cierto? La temperatura más baja que se ha documentado sin daño cerebral ha sido de 13 grados centígrados, entonces si ahí es como esperanza. Vamos a hablar ya un poquito de los anexos, ¿cierto? Hablamos de un electrocardiograma, gases arteriales, rayos X de tórax, pelvis y cervical en principio, ¿cierto? Si tiene una fractura, obviamente se le van a añadir. Hacerle un FAST extendido o un FAST, lo que usted esté capacitado para hacer. Si usted es capaz de hacer un FAST extendido, lo hace. Si es capaz de hacer un FAST, lo hace. O si en su institución son capaces. Una sonda vesical y nasogástrica, ¿cierto? Ideal, eso disminuye la presión intracraneana, aumenta al paciente pues, a relajar esfínteres y frente al vómito con la nasogástrica, pero hay que tener mucho cuidado. Pacientes que tengan riesgo de fractura ureteral hay que tener cuidado para no ponerles una sonda vesical, y los que tengan riesgo de fractura de la base del cráneo, como vimos en el Kahoot, pues no colocarles una sonda nasogástrica porque van a tener como un falso camino y la podemos ingresar por partes que no son. La evaluación secundaria, ya por último, pues hay que revisar otra vez detenidamente al paciente, cefalocaudal, volver a hacer el ABCD al paciente, hay que estar revisando, le hicimos alguna intervención, volvemos a revisar la intervención. El paciente empeoró, por ejemplo, le pusimos un tubo a tórax y el paciente empeoró otra vez de un neumotórax. ¿Qué está pasando? ¿Será el tubo a tórax que tiene el problema? ¿Quedó mal puesto? ¿Se tapó? No, hay que tener cuidado. Realizar el sample ya después, ¿cierto? Signos y síntomas que esté presentando, alergias que tenga el paciente, medicamentos, una P de historia pasada o antecedentes, L de last meal que nos hablan o última comida, y E de evento que llevó al trauma, ¿cierto? Esto se pregunta idealmente simultáneamente, van como a la par la evaluación primaria y secundaria. A veces se tienen alguien que le esté preguntando al familiar o alguien a la persona que estuvo en el trauma preguntando pues esto mientras tanto. Y ya por último, las conclusiones. Recordar que el politrauma es una enfermedad que todos debemos conocer, ¿cierto? Nosotros somos estudiantes de medicina, en la calle nos vamos a encontrar accidentes de tránsito, en la calle nos podemos encontrar situaciones, hay que saber un poquito de medicina prehospitalaria. Hay que tener un orden mental, que eso nos va a ayudar a hacer un abordaje más efectivo, ¿cierto? Un orden mental nos va a ayudar a enfocar el paciente. Si no tenemos ese orden, pues vamos a llegar al paciente, empezamos por la A, empezamos por la C, se me faltó esto en la C, ¿cierto? Nos vamos a empezar a devolver y no va a ser adecuado.
revisar constantemente a los pacientes. Estos pacientes de trauma pueden cambiar de un momento a otro. La vía aérea puede estar permeable y a los segundos ya no está permeable. Siempre revisar. Es una herramienta que en principio es puramente clínica. Lo que les acabo de decir, apenas en los anexos les mencioné unos laboratorios y unos exámenes pues, que no requieren la clínica. El resto es puramente clínico. Es algo que podemos hacer desde un primer nivel y que debemos hacer desde un primer nivel para controlar a los pacientes, estabilizarlos y llevarlos de la mejor manera. Frente a la respuesta del transporte del Kahoot, se encontró que pues, uno debe llevar a los pacientes lo más rápido posible, pero a un centro de trauma, ¿cierto? No llevarlos al hospital más cercano. ¿Por qué? Porque en el hospital más cercano van a intentar hacer las mismas medidas, pero si no tienen tampoco al personal capacitado para hacer como las intervenciones ya más avanzadas, pues ellos lo van a tener que remitir al otro lugar, entonces ahí van a gastar más de las 4 horas, así esté pues simplemente a 1 hora. Y muchas gracias. La tele es una marca, como decir que está robado, como decir Nike, Adidas, la marca que combate la dependencia de toda la vida. El uso popular por su practicidad, pero hay otras con las que evidentemente ya no podemos estar en esencia de acuerdo. Lo interesante es que eso se extrapoló, digamos, a muchos países. A pesar de atrás, lo acabas de decir. Yo particularmente no sigo la recomendación del hospital, porque el hospital de nuevo nivel para ustedes, el hospital que para garantizar la especialidad básica, como humano, no entonces, usted le puede dar el lujo de traer el paciente a Aguadas Caldas a 4 horas en el vino, 4 horas de madrugada en el centro y esperar a llegar hasta mi centro de Pablo Toro Uribe, le consigo que le va a usar la que estar acá. Sí. Entonces, le consigo a primero, ¿sí? Muchas veces ese es el recurso que usted necesita, porque cuando usted habla de seguridad controlar, le pide por eso es le paga esa parte, listo. Lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros pueden traerlo hasta acá, inclusive le puede garantizar 2 horas de recorrido menos. Lo segundo, he mencionado cosas tan interesantes en relación con la tele y con la percusión. Evidentemente, estudió alguien sentado en una oficina de 3 por 3 metros de Harvard, muerto de la risa, que nunca ha tenido un herido. Inclusive en países como Sao Paulo, cuando tuve la oportunidad de allá, ya lo digo, Carlos Andrés, aquí no hay fajada, aquí no hay fajada, me decía él, porque el hospital de Lírica está en el centro de Sao Paulo, donde llega el helicóptero, donde llega el helicóptero, no están de lado. La que llega el no están de lado. Entonces, la carga tiene que cambiar y relacionar muchas cosas. Yo no quiero imaginar estudiantes en todo mundo corriendo, trayendo sangre, un tipo de traducción de resucitación y alguien entiendo, pero eso se diseñó porque estas estrategias indígenas aparecen sin recursos, ¿cierto? Al tener que hacer uso de un tipo de cosas, pero en ciencia se da cuenta que la práctica muchas veces no utilizan justamente por eso. Tercero, lo de la Cuba, es completamente de acuerdo con Federico, pero adicional de Cuba. Solo pensemos en Medellín, un porcentaje muy alto de nuestras mujeres cada vez más en el humanos, en la obesidad, porque eso está la potencialidad de la que es muy alta. Entonces, por eso tengo que pensar en los constantes donde podría ser tubo para hacer las cosas. Y lo último es que necesariamente cuando hablamos del orden, o si la X, de la X como sentido, es porque no son examinados en lo que manda el paciente. ¿Cierto? Pero nos está atendiendo y dar cuenta que lo más que una secuencia es hacer todo el cultivo. Como marca, hizo popular, pero San Pablo, en la TLS, se reparten el paciente de una forma diferente. Lo importante es que usted lo haga de forma organizada y no lo considerar. Siempre ve lo mismo y pues entrenado a algo altamente reproducible. Entonces, muchas veces uno se desgasta que sea el paso a paso. Por ejemplo, la agregaría que estará inventales, objetos extraños, y los dentales se le puede hacer en Estados Unidos la variedad. Pero ahora estoy completamente de acuerdo. Y en la C, la cosa adicional, en la C es el escenario para usted. Considera que la C es fácil, ya no lo está haciendo antes. Luego cuando les dicen, Carlos, esta cosa de las 10 horas rápidas, para algunos sentidos, me llega más rápido el ecógrafo, pero no hay discusiones en este momento, definitivamente para mi ejercicio, definitivamente no. Yo con ecógrafo le diagnostico lo que da un paciente, entonces como si se me quedan dudas, le hago una radiografía, y si me quedan dudas, entonces el paciente está grave. Y si me quedan dudas del uso de los tubos, al no tuviera nada. Porque ante la duda no hay duda, hay que actuar. ¿Me entendés? Sí. Entonces, muy interesante que la misma. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Una otra duda? Gracias.
No sé, yo no puedo creerlo. Gracias. ¿Leíste algo sobre la hipotensión de? Pues creo que no, todavía no se ha hecho. Incluso el ácido tranexámico no está indicado tampoco en TEC. Y pues la hipotensiva, por la misma razón que un hipertenso, tampoco se podría hacer mucho de la hipotensiva.